La Organización Mundial de la Salud se terminó reuniendo justamente para planificar y para alertar de este virus que está afectando no solamente a China y que genera mucha preocupación. Pero también hay que hablar de las noticias falsas y para eso está Anita Rodríguez. Exactamente, nos toca hablar de la fake news que circulan no solo en China, sino en distintos lugares sobre qué significa el coronavirus, cómo se originó, un montón de cuestiones que tienen que ver con videos, con imágenes que son falsas y que la verdad es que es muy difícil estar atrás desmintiendo cada una de ellas, pero hay algo importante en este caso. Las tres empresas más importantes de las redes sociales, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Twitter y estoy hablando de Google, se reunieron para poder tomar una medida respecto de esto. ¿Por qué? Porque las redes sociales, en el caso de la desinformación, terminan actuando como un caldo de cultivo, no me salía la palabra, para la desinformación. Lo que vamos a ver ahora son 3 fake news que circularon, pero como les decía, son muchísimas y hay que estar atento. Y lo que van a hacer desde las redes sociales, o al menos eso se prevé hasta el momento, es tratar de frenar esta fake news y que se vea solamente a los medios que son más importantes, a los medios que ya están registrados. Acá lo que estamos viendo es algo que circulaba, que decía que el aceite de orégano cura el coronavirus, algo que por supuesto es falso, pero que tuvo gran difusión no solo en Twitter, sino también en Facebook y en otras redes sociales. Por supuesto es importante avisar que esto es mentira, pero siempre les comentamos que cuando se va atrás de una desinformación, solamente se llega al 20% de las personas que sí estuvieron mal informadas. Pasamos a otra fake news que también tiene que ver con el coronavirus y tiene que ver más que nada con esto de una conspiración. ¿Qué es en este caso? Que este hospital que se está construyendo en China en realidad es mentira, dice este tuit. Dice, China no está construyendo hospitales en tiempo récord para tratar el coronavirus. Realmente se tratan de fosas comunes de proporciones colosales. ¿A qué se refiere? A que lo que dicen es que en realidad hay una censura y que en realidad hay un montón más de muertos de los que se conocen y que en realidad estos videos que se comparten en streaming donde justamente es cuando se están creando estos hospitales son falsos, que en realidad es para fosas colosales, o sea, un amarillismo total. Pasamos a la siguiente fake news, que también tiene que ver un poco con esto. Este justamente es un argentino. Dice, el coronavirus fue creado por ellos para reducir la población y controlarnos. Por nada en el mundo se vacunen. Las vacunas no te protegen de nada. Al contrario, te hacen más dócil de manipular. Simplemente vibren alto, buena energía y luz. Es la cura a todas las enfermedades. Bueno, justamente esto es bastante peligroso. Sabemos que hay un movimiento de vacunas que está censurado, podemos decir, por todas las redes sociales porque es muy peligroso y además es importante resaltar que para el coronavirus no hay vacuna, por lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee, con estas malas informaciones y no darle distribución, por más que te genere indignación, miedo o lo que fuera, porque circulan muchísimas y las empresas, como les decía, se reunieron para ver cómo actuar y justamente van a tratar de priorizar a los medios que ya son conocidos para que no circulen estas noticias falsas. Excelente, Anita. Después te voy a preguntar con más detalles sobre la sopa de murciélago, que eso también no es una fake news, pero sí tuvo una trascendencia desmedida para la investigación que se lleva adelante acerca del coronavirus. Hay muchísimas, muchas tienen que ver también con las plataformas de streaming, porque dicen que están bajando películas para no generar estrés. Por ejemplo, Chernobyl, la serie Chernobyl dice que la dieron de baja. Hay muchísimas fake news, es imposible ir atrás de cada una de estas, pero bueno, por eso hay que estar alerta. Y la verdad es que la medida que están tomando estas empresas, que son las más importantes, que se reunieron porque saben que es un caso de salud pública, es que se prioricen a los medios tradicionales y no a cualquier persona que comparte algo con amarillismo o algún video casero o falso. Excelente tu informe, como siempre, y por supuesto será un tema a tratar permanentemente dentro del espacio de C5N. Vamos a cambiar de tema porque hoy ha sido un día importante con la media sanción. Ya Darío Gani junto con Josefina han ampliado la información de la importancia, de la trascendencia que tiene esta media sanción en el Senado para el proyecto de renegociación de la deuda externa. Hay legisladores que siempre dan la nota dentro del recinto, pero lo mejor es cuando los agarra Lautaro Maislin. En esta oportunidad, una vez más, el mano a mano con Elisa Carrió. ¿Cómo fue eso, Lautaro? ¿Cómo va, Luciana? Muy buenas tardes. Así es, hoy se aprobó la media sanción del proyecto de ley para la reestructuración de la deuda con legislación extranjera y minutos después de la votación pudimos encontrarnos con Elisa Carrió bajando de un ascensor y quizás hoy
pudo haber sido la última sesión que Elisa Carrió estuvo presente. También hablamos del expresidente Mauricio Macri, de sus primeras declaraciones públicas en este 2020 y de la denominación o de la propuesta de la FIFA para ser el presidente de la FIFA, de la fundación. ¿Y quieren ver qué nos decía? A ver. Yo vine a apoyar a quienes están negociando la deuda externa y eso es lo importante. Las declaraciones del presidente que echó la culpa por la deuda. No, miren, nosotros venimos a respaldar a la Argentina y a respaldar a los negociadores de la No hace deuda. falta. Lo hice siempre, incluso en el kirchnerismo. ¿Cómo tomó la designación de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la fundación de FIFA? No es una cuestión que me interese porque yo no sé qué es lo que es la pelota de fútbol. ¿Y las declaraciones de Durán Barba? Ah, me encantaron. Porque yo siempre lo eché de todos lados. Así que, como para mí es poste, me encanta que le hagan eso. ¿Qué es lo que más le gustó de lo que dijo Durán Barba? Lo que más me gustó es cómo les tomó el pelo a los que los contratan. Por ejemplo, ¿a quién? Nadie, basta, chicos. La última, ¿cómo tomó las declaraciones de Cornejo que dijo que Macri se tenía que ausentar un tiempo? No, yo ni hablo, querido. Yo ya no soy más diputado. Pero estuve en los momentos clave hasta hoy. ¿Va a seguir hasta marzo? Sí, en marzo ya estoy fuera ya. Me estoy yendo de la política. ¿Es la última que viene? Seguramente si no hay extraordinaria, sí. Muchas gracias. Chao. La verdad que la hemos visto más tranquila que en otras oportunidades. Y Lautaro, te quiero preguntar, por supuesto, antes de hablar con Darío Martínez, que es diputado del Frente de Todos, si te hizo algún comentario fuera de cámara, ella que había sido tan crítica con C5N y demás cuestiones, en esta oportunidad no te negó la palabra. No, Luciana, apenas bajó del ascensor, le hicimos la primera pregunta y enseguida tuvo la decisión de hablar con C5N. Y la verdad que en todas las preguntas que pudimos hacerle, la diputada nos respondió, así que la verdad que en esta oportunidad le agradecemos por haber frenado a hablar con C5N, más allá de que sí vale la pena remarcar que en algún momento en el Instituto Hannah Arendt ha agredido al equipo de C5N y a los trabajadores de C5N, pero bueno, en esta oportunidad fue bastante amable, como lo pudimos ver en la nota. Se dio la entrevista a vos, pero dentro del recinto también tuvo su momento de exabrupto, casi que clásico a lo largo de todos estos años. Estamos con el diputado Martínez, a quien le vamos a preguntar qué pasó con Carrió dentro del recinto. Bienvenido, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. No, siempre da alguna nota en particular, pero lo importante que pasaba en el recinto tenía que ver con esta herramienta que necesitaba el Gobierno Nacional. Ella siempre tiene un show que la acompaña, o es parte de un show, y tuvo ahí un entredicho con el diputado José Luis Ramón. ¿Esperaban este apoyo por parte de la oposición? Nosotros entendíamos y veníamos hablando con todos los sectores y creo que la mayoría del arco político en Argentina entendía la crítica y dura situación que tiene que atravesar la Argentina con una economía detonada que no produce los dólares suficientes para hacer frente a los vencimientos que tenemos, producto de una toma de deuda irresponsable que además de no haber resuelto los problemas estructurales de la Argentina, además de no haber puesto el país a producir, además de no haber ayudado ni a mejorar en tecnología, en desarrollo, en nada, además de todo eso, fueron tomados de una manera que acumularon vencimientos todos juntos en estos próximos 4 años y ha tornado en las condiciones actuales, con los vencimientos actuales, en impagables. La verdad, la Argentina hoy no puede hacer frente. Para darte una idea de la magnitud, si deberíamos colocar en el presupuesto el pago de la deuda, deberíamos reducir o cancelar el 80% de nuestro presupuesto. Todas las jubilaciones, todas las asignaciones universales, todo el plan de obra pública, deberíamos eliminarlo para hacer frente solo a la deuda, cosa que ya sabemos que esa receta no sirvió, la del ajuste, y que está bueno que sea el Ejecutivo que nos mande el proyecto y que sea la Nación Argentina la que defina este sendero de cómo cancelar una deuda con la mayor voluntad de pago, pero también con un sendero que sea cumplible por parte del Estado Nacional, y eso se hace con la gente adentro y eso se hace con metas de crecimiento. Para poder cancelar la deuda tenemos que empezar a crecer y a producir los dólares que necesitamos. Todo indica que el próximo miércoles se convertirá en ley y va a tener la potestad del gobierno de poder hacer esta renegociación con la aprobación del Senado. ¿Qué le permite además al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y principalmente a Martín Guzmán? Bueno, por supuesto que al ministro y al presidente le da un gran respaldo el hecho de que haya salido casi por unanimidad. Pero me parece que el hecho de que haya salido así es
la crítica y difícil situación que todos la conocen, absolutamente todo el arco político, inclusive el expresidente hace unos pocos días en mi provincia, descansando en Villa Langostura, confesó que sabía que esto de tomar deuda indefinidamente nos iba a llevar a un lugar más propio de la gestión de él que a cualquier otro lugar. Pero digo, yo creo que les da una herramienta al Ejecutivo. Coincide con lo que hemos planteado como proyecto político cuando Macri gobernaba, que esto tiene que pasar por el Congreso primero, y eso también va a ayudar al gobierno a sentarse con los acreedores, a quien tiene que, en función de la verdad, plantear un sendero de pago con posibilidad de hacerlo, además de con voluntad. ¿Qué información le llega de lo que está realizando en estos momentos el ministro de Economía, Martín Guzmán, en los Estados Unidos con las reuniones de día lunes y martes? Mira, por supuesto que va a estar reuniéndose absolutamente no solo con el fondo, sino con los acreedores, pero si me preguntás por algún detalle de qué ha conseguido, la verdad que no te mentiría. Sí sabemos que se va a buscar quita de intereses, se va a buscar mayor plazo, no sé si reducción de capital, pero creo que va a ser una buena noticia para los argentinos lo que está tratando de construir el ministro. Te repito, con un conocimiento también de los acreedores de esta difícil situación que tiene hoy la Argentina. Diputado, ¿qué importancia tendrá de lo que pueda extraer positivamente Alberto Fernández en esta gira, más allá por supuesto de su reunión con el Papa Francisco el día viernes, de tener la posibilidad de quienes conforman parte del directorio de generar algunos votos a favor a la hora de sentarse y renegociar, como es Italia, como es Francia? Sí, me parece que es importante esto que está haciendo Alberto, me parece que hay que ir a explicarle al resto del mundo. A los acreedores del mundo ya saben que la Argentina entró en una faceta donde no puede pagar la deuda. De hecho, perdimos nuevamente la posibilidad de tener crédito abierto en 2 años, liquidamos esa posibilidad, repito, sin haber resuelto ningún problema estructural de la Argentina. Pero bueno, está bueno que Alberto esté recorriendo y sumando voluntades para este proceso de renovación, tanto con el fondo como con los acreedores. Estefanía, que estuvo todo el día allí en el Congreso, te quiere hacer una consulta. Durante todo el debate del día de hoy, alguna de las cosas que se dijeron en el recinto es que inversores estaban siguiendo paso a paso lo que se estaba diciendo ahí adentro. Vos escuchaste, la oposición fue muy crítica respecto de los detalles. Pidió detalles, cómo está haciendo la negociación y también pidió detalles de un programa macroeconómico. ¿Pensás que esa posición de la oposición va a tener alguna incidencia en la ansiedad de quienes están negociando, renegociando? Mirá, los detalles más allá de lo que se plantea, es imposible que el ministro nos cuente a nosotros los detalles antes de sentarse con los acreedores, con quien tiene que ir definiendo y acordando. Así que es lógico. Va a venir a informar el ministro los detalles a medida que se vayan logrando, pero recién hoy tiene la herramienta institucional, es más, tiene media sanción, todavía falta la semana que viene, y te repito, hay que respetar esa institucionalidad. El Ejecutivo manda al Legislativo, el Legislativo primero le tiene que dar la herramienta, luego que tenga esta ley sancionada, seguramente irá dando algunas claves de cómo va avanzando. Pero primero se tiene que sentar con los acreedores. Es muy difícil que venga a contarnos a nosotros antes lo que le va a ir a proponer. Lautaro Maislin, no le tengas temor, no le tiene Carrió, también te quiere preguntar. Sí, quería preguntarle, salir un poquito del tema y después volvemos, ¿cómo tomó la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA? Con sorpresa, la verdad que con sorpresa. Esperemos que no esté en el área de financiamiento de la FIFA porque es un endeudador serial de lo que agarra. Pero la verdad que fue una sorpresa absolutamente para todos. Igual, digo, son decisiones de una entidad privada que las toma, una entidad privada bastante mal vista últimamente. Seguramente a Macri le va a servir esto como intentar lavar su imagen con una fundación. Pero creo que en la Argentina ya tenemos muy en claro que no ha tenido ni capacidad de gobierno, que ha fracasado en el modelo económico, el modelo político, el modelo social, y la verdad que bastante mal nos ha ido a la Argentina. Y yendo al tema de la deuda, esta forma irresponsable de tomar deuda y que nos deje la cuentita, bueno, los argentinos tenemos que pagar esa cuenta, no podemos ir a la acreedora a decirle, bueno, era ilegal, o más allá de que está esa discusión sobre esas responsabilidades, el acreedor va a querer cobrar. Y hay que sentarnos con ellos y plantear un plan
que le dé la alternativa a la Argentina de pagarla. Bueno, él seguirá en su fundación seguramente. Vos sabés que usted sabe, perdón, que a partir de la pregunta que te hace Lautaro, entonces te tuteo, hoy justamente hablando con alguien vinculado con el fútbol me decía qué paradoja, qué curiosidad, que justamente en el primer ámbito donde se expresaron voces opositoras al gobierno de Mauricio Macri, prácticamente a mitad de camino de la gobernación, recordarán los cánticos en distintos estadios de fútbol, es el mismo fútbol el que termina encabezado por Infantino premiándolo, cuando fue aquí en su país, en su lugar, el que primero lo repudió. Sí, recordemos además que Macri, cuando era presidente de Boca, entre paréntesis, le hizo abrir cuentas en Panamá al Club Boca Juniors, pero además promocionaba los clubes S.A., digamos, Sociedad Anónima, y eso también dentro del fútbol no fue para nada bien recibido. Sí, fue un proyecto que él tuvo siempre, que no lo pudo llevar a cabo, pero siempre lo tuvo en su cabeza, trató de impulsarlo, siempre también por el resto de los clubes estuvo frenado, así que yo no me sorprende la reacción del resto del fútbol argentino porque los antecedentes que ha dejado no son los mejores. Que seguiremos siendo sociedades sin fines de lucro. Josefina tiene otra pregunta. Estefi, perdón. Hay además... Es la segunda vez creo que te cambia el nombre, Estefi, No hay problema, perdona. no hay problema, no hay ningún problema. Le quiero preguntar al diputado si hay precisiones sobre el presupuesto de este año. Sabemos que se prorrogó, no tenemos presupuesto por ahora y que el gobierno está evaluando las nuevas claves, ¿no? Pregunto por el presupuesto porque ahí se incluye, por ejemplo, qué se espera para la economía, qué se espera para la inflación. Digo, las variables claves que todos estamos esperando. Sí, es fundamental. El presupuesto es la ley de leyes, la ley más importante. Y a tal punto la situación es crítica de la Argentina en la cual nos han dejado que se prorrogó el presupuesto y nadie, ni de la oposición ni del oficialismo, te cuestiona eso porque sabe que todo depende de cómo sea el proceso de renegociación de la deuda. Así que es importante, repito, esta herramienta y ahí van a empezar a tener respuesta al resto de los temas. Uno, y muy importante, es el presupuesto, pero no tengan duda que va a ser un presupuesto no de ajuste, sino de apostar a metas de crecimiento, apostar de que la Argentina se ponga a producir con la gente adentro, tratando de fomentar un mercado interno que empiece a crecer. Si hay más actividad, hay más recaudación. Si tenemos más recaudación, hacemos frente a las deudas y empezamos a resolver algunos de los problemas estructurales de la Argentina que Macri no solo no resolvió, sino que los empeoró. La última pregunta, y aprovecho que estás acá para consultarte si registrás y chequeás precios a partir del pedido de Alberto Fernández de que todos tenían que comprometerse con los precios cuidados y llevar un control y una denuncia del mismo, y por la ley de góndolas que también expresó la necesidad de que se trate. Bueno, empiezo por el final. Ley de góndolas y ley de inquilinos, yo creo que son dos media sanción que estamos esperando que salgan desde el Senado. Es importantísimo para la Argentina, tanto para aquel que está alquilando como para cualquier otro que hoy, fíjate el esfuerzo que hicimos con la ley de emergencia, que todo ese sacrificio que va a la mínima a los jubilados, que va a rescatar a los que menos tienen, en algunos casos se termina quedando ese esfuerzo en la cadena de comercialización por 4 o 5 vivos. Al no tener la ley de góndolas se aprovechan y han aumentado los precios. Y con respecto a lo primero, estamos trabajando en Neuquén con nuestra organización, controlando absolutamente en todos los supermercados, intentando que esa herramienta vuelva a ser lo que fue en su momento. Recordás, precios cuidados llegó a ser el 35% de la facturación de los supermercados. Entonces ahí había un programa con una presencia importante. Luego eso se fue cayendo, se fue devaluando, pero me parece que es muy importante que vuelva los consumidores a ayudar al Estado a controlar eso. Diputado, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Vamos a pasar al tema del día y una vez más tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con el crimen de Fernando, con los 10 imputados, uno cada vez más complicados, testigos que siguen dando su parecer, sus apreciaciones, lo que han visto esa noche donde le pegaron, donde lo golpearon y donde lo mataron a Fernando. Un día importante, la finalización, como habíamos anunciado, de la finalización y la culminación de la rueda de reconocimientos, importante también el traslado hacia el penal de Dolores e importante también lo que pueda llegar a concluirse después de las pericias que ya se realizaron de los teléfonos de los 10 implicados. Este es el informe del día. ¿Cómo los viste a los imputados? Con totalmente tranquilidad. No te digo que alegres, pero
con una cara como si fuera la mía, así como me ve ahora, tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Sí, esta mañana por disposición de la justicia hemos recibido a los 10 detenidos. ¿Por qué se los dispuso en la alcaldía entre los pabellones 9 y 10? Porque el sistema se encuentra ubicado en ese sector y ahí van todos los detenidos que todavía no tienen su prisión preventiva dictada. ¿Es cierto que esto fue acondicionado especialmente para ellos? No, el sistema está funcionando ahí desde hace mucho tiempo. O sea, es una alcaidía para cualquier tipo de aprendido. Para cualquier tipo de aprendido. Da la casualidad que justo en este momento están ellos. Plazos para una eventual prisión preventiva de los 10 rugbyers y si es que alguno a partir de esta resolución puede llegar a quedar libre. Sí, el plazo son 15 días, prorrogables por 15 días más a partir del momento de la detención, es decir, 30 días desde el día que se efectivizó la detención, que tiene la Fiscalía para decidir eventualmente si va a solicitar la prisión preventiva. 2 declaraciones testimoniales, vamos a ver de qué se tratan, son testigos nuevos. Reitero, importante la convocatoria realizada o transmitida por ustedes para que concurran testigos, porque bueno, nos llevamos una sorpresa antes de hacer con un testigo, te diría, clave, y bueno, vamos a ver qué nos depara hoy. Acaba de finalizar este peritaje que comenzó el día lunes a cargo de una unidad de apoyo tecnológico de la Policía Federal que se instaló en la ciudad de Mar del Plata. 10 celulares. 10 celulares tenían para peritar. Y vos me preguntarás, Luciana, ¿los 10 celulares, los 10 imputados? No, porque también en esos 10 celulares está incluido el de Pablo Ventura. Es decir, hay un celular que falta, que es el de Ayrton Violás. Pero el resto han podido peritarse. Que hayan podido peritarse es toda una novedad. ¿Y por qué? Porque 6 de esos 10 celulares son de la marca iPhone. Y sabemos que los celulares de la marca iPhone, en tanto sus dueños no entreguen la contraseña o la huella para desbloquearlo, resultan difícilmente de desencriptar. Bueno, la Policía Federal en principio ha logrado hacerlo. Un testigo más, tal vez, desde otra posición pudo también observar parcialmente parte de los hechos, ¿no? Parcialmente, teniendo en cuenta toda la situación, él obviamente declaró lo que vio de forma completa. ¿Qué es lo que vio precisamente? ¿Puede identificar a cada uno? No tiene posibilidad de hacer un reconocimiento en rueda de personas. No recuerda ni pudo ver muy bien los rostros, pero habló de cómo fue la golpiza, ¿no? Cómo fue la brutalidad de la golpiza nuevamente está presente. En lo personal me parece que es casi materialmente imposible dirigir una acusación colectiva. ¿Qué digo con colectiva? Es pretender o entender que todos han cumplido la misma labor o que todos puedan ser responsables para el caso que lo sean del mismo modo. Y es una circunstancia trascendental porque en estos casos no es ajeno lo que es la presión social, los medios y todo lo que tiene que ver cuando uno está frente a funcionarios que no tengan la suficiente independencia para resolver. Vamos a verlo en pocos días más. Ahora estamos en Evo. El reconocimiento es como que me dice si es fulano o es perengano. ¿No sirve esa rueda de reconocimiento? Se hicieron en varios días. Pero debe servir nada más que para saber si es aquel al que yo vi. Está claro, y todos lo conocemos, que un reconocimiento positivo implica prácticamente el acceso previo a una condena. Por eso creo que es una etapa que debe ser manejada con absoluta independencia y con muchas garantías. Por el momento la imputación es homicidio agravado, obviamente doloso, y el dolo comprende, digamos, el conocimiento y la voluntad de causar la muerte. Así que la intención, al momento lo que se le imputa es que sí, es que hubo una intención de dar muerte a la víctima. Lo que hay recabado hasta el momento, lo que llevó a esta imputación es que efectivamente hubo un acuerdo previo, un concerto de estas personas para algunos golpear a la víctima y otros impedir que los amigos de la víctima puedan auxiliarlo. Por eso hay participación y coautoría.
Para hablar de este tema estamos junto con Marino Cida Paricio, él es abogado, y también con Alberto Álvarez, psicoanalista y psiquiatra. Bienvenidos, gracias por estar acá. No, gracias Una a vos primera por la mirada invitación. de lo que está ocurriendo. ¿Cómo? Una primera mirada de lo que está ocurriendo En Villa Gesell. en Villa Gesell, sí. Bueno, lo primero, hay casi más de un 80% de la gente en las encuestas que está pidiendo pena de reclusión perpetua contra las 10 personas que están detenidas. También tienen que pensar que el Estado tiene la responsabilidad de que esa gente llegue sana y salva al juicio oral y tienen el derecho de una defensa real y efectiva que es muy complicada para un solo abogado, porque tenés 10 imputados con distintas posibilidades, tenés que estar frente al Estado que está tomando testimoniales con toda una fiscalía trabajando las 24 horas. Es brava la defensa, es gravísimo lo que han hecho. Mis respetos a la familia, yo estuve con un primo del chico asesinado y va a ser largo, duro y esperemos que tengan un juicio oral justo y que cada uno reciba la condena que se merece, ¿no? Bajo su mirada, ¿puede haber distintas penas según las distintas responsabilidades o los 10 pueden llegar a ser acusados? Bueno, hoy, como cuando empiezan todas las causas penales, los 10 tienen en su cabeza la pena máxima, la mayor calificación. En todos los procesos penales, después las pruebas van dando paso a lo que son indicios y presunciones y veremos qué resulta de todo esto. Hoy todos los medios estaban dando que había 2 o 3 de ellos que no estaban reconocidos en rueda de personas. Esto no quiere decir que la fiscal no tenga elementos para... Sí, en realidad hubo uno que no fue reconocido por ninguno de los testigos, uno solo, y después probablemente lo que haya escuchado 2 o 3 que no fueron reconocidos por todos, pero sí por algunos de los que fueron a atestiguar. Bueno, el 17 de febrero le vence a la fiscal esta primera etapa de instrucción, donde tiene que ahí resolver la situación procesal de todos, y después el juez de garantías tiene 5 días para resolver respecto a la calificación y respecto a si hay prisión preventiva o no. Esto va a ser un cambio muy fuerte para los 10 detenidos, porque a partir de ahí dejan de gozar de la protección que están gozando hoy en la alcaldía, porque están solamente detenidos, para pasar en la cárcel a ser un detenido más, a estar en piso, y probablemente los trasladen a la cárcel de Campana, no la 21, que es la cárcel vieja, sino la 57, que es una cárcel inaugurada hace 2 años para menores adultos. Y bueno, allí veremos cómo se las ingenia el servicio penitenciario para mantenerlos de una pieza, porque los están esperando en la cárcel muy exaltados los internos, porque primero ellos reconocen que si están presos lo están... ¿Usted conoce el lugar, conoce Dolores? Sí, yo tengo estudio en Dolores, conozco la cárcel perfecto, y el cuestionamiento que le hacen los internos a estos 10 detenidos es que ellos vienen de lugares carenciados, donde hay que luchar por la comida día a día, y que se han equivocado seguramente en los procedimientos, pero que esta gente gozaba de un estándar de vida que no había ninguna razón para tener ese nivel de agresividad hacia un par, hacia una persona, ¿no? Cuando hablamos de la psicología, y por supuesto con su especialidad va a ser mucho más atinada su expresión, ¿qué se observa? ¿Qué observa usted? Bueno, en primer punto es que, bueno, es un momento, me parece, para pensar ahora, ¿no? Para pensar después de toda esta tragedia que ocurrió. Con la muerte de un joven siempre es una tragedia, el asesinato, mucho peor. Y bueno, el asunto es, me parece que esto llega, cuando las cosas llegan a este punto es porque hubo muchas cosas previas antes que no se tuvieron en cuenta, ¿no? Seguramente hubo por este grupo o otros grupos en la ciudad natal estas peleas que no habrán llegado a una situación extrema de muerte, pero que existieron.
Sí, de hecho lo dijo el mismo apoderado del club Sí. Arsenal, también algunos... Sí, bueno, por eso me parece que esto nos llama a reflexionar a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando que dejamos pasar hechos tan graves como banales, como algo que puede ocurrir sin ninguna consecuencia? Bueno, no creo que la cuestión sea ahora que estos chicos, una vez presos, tengan que ser vengados por los otros presos. Tienen que cumplir su condena y punto, ¿no? Y me parece que estas familias y los dirigentes de clubes, estos chicos habrán pasado por colegios, bueno, que repiensen a ver qué es lo que están transmitiendo, ¿no? Porque esta violencia desatada de esta manera no se arma en una noche en un boliche. Esto tiene su arrastre, tiene ya sus consecuencias, son chicos que tienen, yo creo que si llegaron a esto, tienen un nivel simbólico, digo, bastante pobre, ¿no? A pesar de que son de familias de clase media, pudientes, lo que sea. Pero me parece que eso, la carencia explica un tipo de violencia. Pero esta es una carencia de otro tipo, ¿no? Es una carencia que en realidad nadie se ha dado cuenta de qué pasaba con ellos. ¿Por qué además alguien que está entrenado de esta manera puede usar su cuerpo como un arma, ¿no? ¿Y qué valor tiene ese cuerpo? Bueno, sabemos que en lo social el cuerpo, el fisicoculturismo, los músculos, todo esto está súper agrandado. Se usan también muchas sustancias. Bueno, todo esto tiene consecuencias. Vos hablabas recién de una crítica a la sociedad. ¿Cuánto hay de esto del macho que se tiene que ir a pelear contra otro para probar que es macho? Bueno, parecería que es una de las cuestiones, ¿no? La agresividad, la violencia dentro de la masculinidad. Alguien dijo en estos días que se está hablando de esto como que sería lo único que queda de la masculinidad. Yo no creo que sea así. Pero sí que esto está desatado y evidentemente estos chicos no tenían frenos, ¿no? No tenían frenos. Acuérdense, tenemos que acordarnos que el primer mandamiento, diríamos, en la Biblia es no matarás. Entonces, no es una cuestión mínima lo que han hecho algo muy grave, algo que está legislado desde la cultura desde hace muchísimos siglos de que no se debe hacer. Y estos lo hicieron, y lo pensaron, parece que lo pensaron, volvieron, lo hicieron, y lo eligieron a este chico. ¿Por qué lo eligieron? Encima culparon, claro, hicieron bullying culpando a otro. Culparon a otro, o sea que hay toda una cuestión muy, muy complicada, pero son cosas que están instaladas en nuestra sociedad. Eso me parece que es lo grave, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que, según su conocimiento de la causa y de la abogacía del derecho, usted evalúa? ¿Cree que hay coautores y partícipes necesarios? ¿O cree que, a partir de los testimonios que se dieron a conocer y de las imágenes y demás cuestiones, va a ser difícil comprobar eso? Hoy me decía el doctor Leo Martínez, Jorge Alfonso, son penalistas, y charlábamos un poco del tema. Nosotros creemos que la fiscal los va a volver a indagar antes del 17 de febrero en base a todo lo que está ella colectando en el expediente. Si a mí me preguntás, yo creo que no sé si recordás el caso Carrascosa, que cuando tuvo el fallo en casación, sí, claro, era una autoría funcional. ¿Qué dijo la casación penal en la provincia de Buenos Aires? Que cada uno había tenido un pedacito de la autoría y que si alguno la hubiese intentado detener, podría haberlo logrado. Hoy la fiscal... Esto es provisorio. Si sigue esa línea, ¿cuál sería la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que todos son autores o coautores. En cambio, la calificación que hoy maneja la Fiscalía, que es provisoria y que fue la primera, habla de 1, 2 o 3 coautores y el resto participa como partícipes necesarios. Pero a mí me parece que la participación puede ser todavía mucho más gravosa, porque si no, el que alentaba... Alentar no es un delito, no es un verbo típico. Entonces, él estaba participando, pero en un grado de coautoría, y eso creo que puede ser modificado. Además, vos tenés las 3 calificaciones, o 2, que se están hablando, la premeditación. La calificación es un plus. La gente, el 80 y pico % quiere que les den perpetua.
Pero ese plus hay que también acreditarlo. La premeditación es un plan previo para matar. Y la alevosía es matar sobre... ¿Usted ve premeditación? Bueno, hay que acreditarlo. Nosotros, vos como periodista y nosotros escuchándote a vos, la información que circula, no vemos un plan. Pero el que tiene el rompecabezas completo es la fiscal. Ahí cuando le dicte la prisión preventiva nos vamos a enterar. En el tema de la alevosía, son dos conductas diferentes. Primero es ponerlo en un estado de, para después, cuando está indefenso, matarlo, y también eso va a haber que acreditarlo. Pero hay algo de lo que no se está hablando. Cuando le dicen, matá a este negro no sé usar la palabra, de merda, me parece que ahí eso dijo un testigo. Sí hay un calificante en cuanto a la clase social, y que lo están atacando porque lo consideran eso, un negrito, y no una persona, que acá el doctor, el licenciado, lo va a explicar mejor que yo. Ahí en la premeditación entrarían a jugar los celulares porque son una parte importante. O sea, los intentaron desbloquear, algunos son de Apple, otros otorgaron su clave, pero muchos se negaron, finalmente tuvieron que entrar a los celulares, y ahí entrarían a jugar. Bueno, va a ser una prueba del intercambio, porque en esta impunidad donde no me importa el otro, vos lo contás como una gracia que mataste a una persona. Claro. Parece una locura, pero es así. Hay que ver qué encuentra la fiscal ahí. Están todos los celulares desbloqueados al día de hoy. Esto no quiere decir que rápidamente tengamos resultados, porque ahora hay que buscar en ese espejo que hacen, en esa copia que hacen, lo que la fiscal le pide que busque, porque tampoco podés abrir una búsqueda a la vida personal de ellos. Tienen que ir a lo que pasó. También hay una notebook que también fue abierta y habrá que ver ahí de quién es y qué hay dentro. Las fiscales están trabajando, mirá, yo he hablado con la policía que está a cargo de la investigación, y lo que me dicen es que le piden todo para ayer. La fiscalía está a todo tren. Por eso me preocupa, no me preocupa, digo, la defensa debe ser real y efectiva, y no vemos un defensor que esté hablando hoy con vos, porque está todo el Estado investigando esto con los 10 imputados, y el defensor tiene que estar en la primera línea parando el pelotón de fusilamiento, por decirlo de alguna manera, y defendiéndolo. Vos cuando... Una cosa es lo que te enseñan en la facultad, después vos cuando vas a una testimonial, los fiscales, que son personas y que se entusiasman con lo que están haciendo, a lo mejor le preguntan 3 veces a un testigo lo mismo, y eso lo que puede generar es que el testigo le diga lo que quiere escuchar para poder seguir. Ahí tiene que estar el abogado defensor sentado, controlando, porque si no, no hay una defensa real y efectiva. Que seguramente puede modificarse, y ahora todos bajo el mismo letrado, esto pueda con el correr de los días terminar quebrándose. Tomamos comunicación telefónica con Fero Soriano, que es nuestro compañero, porque hay una argentina que pide justicia por el crimen de Fernando, pero hay un pueblo que sigue conmovido, es el pueblo de Zárate, de allí son los 10 implicados de este caso. Fero, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Lu, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escucho un poco lejano, pero te quiero preguntar qué percibís de lo que está ocurriendo en Zárate, en el club donde 9 de ellos siguen jugando, si mal no tengo entendido, seguían jugando, mejor dicho. ¿Cómo ha sido para un pueblo donde todos se conocen dar cuenta de esta situación? En Zárate, por un lado hay un hermetismo total alrededor de los digamos, del círculo más cercano a los acusados, a los culpables de la muerte de Fernando. Entonces, las casas hoy tuve la oportunidad de recorrer las casas de casi todos ellos, y están todas cerradas, no atiende nadie. Algún vecino, algún amigo sale a comentarte cuestiones más relacionadas a pintarlos como buenos pibes que a veces se peleaban en Zárate, pero que nadie esperaba que pudieran cometer un crimen tan aberrante como este. Después tenés también lo otro, ¿no? La mirada de la sociedad quizás más alejada de lo afectivo, que es más condenatoria y bueno, de alguna forma
la frase que más escuché durante este día era, bueno, merecen la cárcel, ¿no? Era esa combinación. Ahora, me llamó sobre todo la atención las observaciones sobre algunos personajes, los Pertossi, los hermanos Pertossi, por ejemplo, sí están más identificados con la violencia, con algunos hechos delictivos, y otra cosa que me sorprendió es que no son, digamos, de la clase alta de Zárate, ¿no? Eso también me sorprendió porque uno normalmente, a veces comete la generalización de relacionar el rugby con las clases más altas de la sociedad, y en este caso, teniendo en cuenta que Arsenal, el Club Náutico Arsenal de Zárate es un club de segunda, tercera o cuarta línea del rugby argentino, también eso, digamos, está vinculado con el origen social de muchos de los chicos. El club no permite el ingreso a personas que no sean socias o invitados que entren con un socio, y ahí también hay mucho hermetismo, derivan con el abogado Marcelo Burre, y bueno, esa es la situación. La otra cara de todo esto es que volvió Pablo Ventura a su pueblo y hoy estuvo muy feliz, reunido con sus amigos y sus amigas en su casa, va a volver a remar en estos días. Bueno, la cara, digamos, de alguna forma más simpática o alegre de este hecho tan terrible, ¿no? Que nos ocupa el verano. Y que pasó 4 días preso injustamente. Fero, gracias y gran panorama de lo que se está viviendo allí en Zárate. Hasta el próximo miércoles. Un saludo para todos. Un beso. Y le quería preguntar por Pablo Ventura, que recién lo veíamos en imágenes y que nuestro compañero describía lo que significó para él el regreso, el retorno a su ambiente, alguien que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo se trabaja esa situación? La situación con él, bueno, yo creo que él tendrá también, es una situación re complicada, ¿no? Porque fue por los medios primero culpado, apareció como uno de los culpables, el grupo lo culpó, bueno, era un chico que también hacían bullying con él previamente. O sea, a mí me llama la atención eso y el crimen con Fernando, porque una cuestión que se destaca poco es que Fernando en la pelea dentro del boliche intentó pacificar, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión de segregación, como con este otro muchacho, siendo la lógica de la segregación, bueno, o negro de merda, o él porque tuvo la actitud de pacificación, ¿no? Entonces, lo que no se tolera se tiene que exterminar. Lo que no se tolera en ello porque no es algo que crean posible, diríamos, la lógica del exterminio es eso. A vos, que te veo tan distinto a mí, te tengo que exterminar, te tengo que hacer desaparecer, porque no entiendo qué es eso, qué te pasa, cómo gozás vos. Y bueno, se arma toda una cuestión que está bastante estudiada. Sí, es escalofriante, ¿no? Cuando Ventura en una de las entrevistas que otorga había dicho que apenas se habían visto y que hace 4 años hubo un cruce de miradas, que ese había sido todo el contacto. Sí. Gracias por haber venido. Muchas gracias, muy amable. Nosotros hacemos una pausa, estamos en vivo, 12 menos 10 de la noche, nos queda un ratito más de información porque esto recién empieza, ya venimos.